Una masacre es entendida como una forma de violencia colectiva contra personas indefensas y que por tanto o por esta razón de indefensión no pueden oponer resistencia. Se trata de un asesinato en masa o un asesinato colectivo o en grupo que es ejecutado de manera intencionada o voluntaria por parte de su ejecutor. Es decir, quien la ejecuta sabe que va a matar a un grupo de personas y que lo va a hacer con ejercicio de violencia y crueldad. Se trata entonces de un único incidente o de un único acto mediante el cual se genera un hecho cuyas características principales suelen ser violencia en extremo, crueldad, crueldad extrema, la indefensión de las víctimas, la prolongación del sufrimiento que se le da a las víctimas y la proyección del daño de manera ilimitada a través de diversos actos en contra de las personas a las que se les da muerte. Una de las características y de los patrones de violencia que muestra una masacre es que las víctimas son sometidas a una prolongación del sufrimiento. Y esa prolongación del sufrimiento se da en ocasiones por la tortura, por desmembración, por muerte de algunas de las personas mientras se hace sufrir a otras, por heridas o daños no letales para después terminar en la muerte, de manera que esa teatralidad de la crueldad que se da de una manera que ese sinónimo o esa forma de superioridad del ejecutor se le demuestra a la víctima y se le hace sufrir por ello. Y la víctima en conjunto va a sufrir toda esta crueldad, todo este daño, toda esta violencia. Pueden haber masacres de tipo económico, de tipo social y de tipo político. Entonces pueden existir masacres en las cuales se da muerte a un grupo de personas, por ejemplo, para apropiarse de sus bienes y obtener un provecho económico de ello. Una masacre de tipo, por ejemplo, político puede darse para dar muerte a un grupo de personas que por su ideología política son un contradictorio y entonces se les da muerte. O en algunos casos puede haber masacre en términos sociales cuando se da muerte a un grupo de personas con unas características o condiciones sociales específicas. Aunque pueden haber otras formas de masacres, estas serían, digamos, como las tres más reconocidas desde el punto de vista antropológico y sociológico. El término homicidio colectivo es una categoría que no tiene ni connotación jurídica propia ni ha sido desarrollada legalmente y tampoco ha sido utilizada como precedente judicial ni en ninguna decisión colombiana ni en ninguna decisión de tipo internacional por parte de por parte de la justicia internacional de protección del derecho internacional de los derechos humanos, del DIH o de los crímenes de guerra o crímenes internacionales. Entonces es una categoría, digamos, que no existe legal ni que se haya utilizado judicial o como precedente en grave violación de derechos humanos. Ahora bien, se trata de una categoría que fue creada por el Ministerio de Defensa en Colombia como parte del análisis de sus propias estadísticas. De tal manera que en el Ministerio de Defensa se habla de homicidios colectivos, pero a mi manera de ver es un grave error desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista del uso del lenguaje. En términos reales se trata de un eufemismo. Recordemos que el lenguaje es una forma, también en este caso es una forma de violencia y también es una forma de construcción social de la realidad. Cuando se habla de homicidio colectivo, de acuerdo con el ministerio, se le da las mismas características de la masacre, pero el homicidio colectivo al no existir como una categoría legal, solamente podría homologarse a lo que denominaríamos un concurso simple o un concurso de homicidio simple, es decir, una muerte de varias personas sin ninguna connotación especial, sin ninguna agravante y sin ningún tipo de violencia. Pensemos que el llamado homicidio colectivo podría darse, por ejemplo, por un accidente de tránsito, un accidente vial o un accidente de tipo culposo en el que mueren varias personas. Eso sería un homicidio colectivo porque no tiene ningún tipo de connotación subjetiva o cualitativa. Se define como cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo,
sea este un grupo nacional, un grupo étnico, un grupo racial o un grupo religioso. En este sentido, lo que se protege con el delito de genocidio es la existencia de un grupo, ¿cierto?, que tiene estas condiciones. ¿Cómo se puede dar, digamos, el exterminio o esa destrucción total o parcial de un grupo? Se puede dar a través de el asesinato de sus miembros, es decir, de acuerdo con el Estatuto de Roma, la matanza de los miembros. Se puede dar también por lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Se puede dar también por sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física o total o parcial. Y también con medidas destinadas a impedir nacimientos, por ejemplo, nacimientos de nuevas personas en ese grupo, o el traslado de la fuerza de los niños del grupo, de un grupo a otro grupo. También hay otro tipo, digamos, de condiciones por las cuales se podría llegar al genocidio, pero las más importantes son estas. En Colombia, además de estas planteadas en el Estatuto de Roma, en Colombia, además, también puede haber genocidio cuando se busca la destrucción total o parcial de un grupo que está integrado o un grupo político. Es decir, aquella agrupación de personas que por su pensamiento político, su ideología política o su partido político se busca exterminar. Desde el punto de vista jurídico penal, la calificación que se le podría dar a la tipicidad de una masacre es un homicidio en concurso, un homicidio agravado en concurso sucesivo homogéneo y en concurso con otras conductas también graves como las lesiones personales, la desaparición forzada y otras. En el caso de las denominadas homicidio colectivo, se trataría de un homicidio simple en concurso sucesivo homogéneo, sin más, como podría darse de acuerdo a las circunstancias si se tratara, por ejemplo, de un accidente en el que alguien es responsable por ese accidente, pues podría ser un homicidio culposo en concurso sucesivo homogéneo, pero no tendría ninguna calificación especial y ninguna agravante especial. El genocidio sí está tipificado tanto en el Código Penal colombiano como en el Estatuto de Roma, y el genocidio puede ser categorizado como una violación al derecho internacional de los derechos humanos o al VIH, de manera que tiene una connotación jurídica mucho más fuerte, una protección mucho más, digamos, reconocida legalmente y tipificada como tal, tanto en el Estatuto de Roma como en el derecho colombiano. Para finalizar, yo creo que de los elementos más importantes que se puede decir es que con las masacres y en la forma como se cometen las masacres, se puede también cometer genocidio. Es decir, una masacre puede estar orientada al exterminio de un grupo total o parcialmente, de tal manera que una masacre puede ser ejecutada con fines genocidas. En cambio, un homicidio colectivo nunca llegaría a ser genocida en cuanto que no tiene las connotaciones de la masacre. El uso del lenguaje es muy importante y sobre todo no solamente en términos, si se quiere, jurídicos o políticos, sino también en la construcción social de la realidad y en la comprensión cultural sobre la violencia que tengamos en el país. De tal manera que es importante que las personas sepan que la categoría de masacre no se puede equiparar nunca a un homicidio colectivo, porque el homicidio colectivo, amén de que no existe en el ordenamiento jurídico, si se homologara a la tipicidad de los delitos que se cometen en un homicidio colectivo, sería sencillamente un homicidio en concurso, sucesivo y homogéneo, no más. En cambio, los elementos y la implicación subjetiva y cualitativa, subjetiva en cuanto al sufrimiento que se infringe la víctima y cualitativa en cuanto a la forma como se ejecuta el hecho, implica que las masacres tienen una connotación de violencia tal que no se pueden borrar con el uso del lenguaje o de una categoría u otra. Masacre es masacre en Colombia o en cualquier lugar del mundo, y en el pensamiento occidental ya está muy bien definido que cuando se comete la muerte de un grupo de personas en condiciones de violencia, inferioridad, y el daño que se infringe es tal, prolongado, y un escenario
de teatro maligno y, si se quiere, de sangre, hace parte de lo que significa una masacre. Entonces no tenemos por qué eh, diferenciar o darle un nombre más suave para suavizar o para buscar tapar con un nombre distinto algo que lleva implícito tanto dolor, tanto daño, tanto sufrimiento y sobre todo tantas víctimas. Yo creo que hay que volver y parafraseando a un profesor latinoamericano, hay que escuchar la voz de nuestros muertos y empezar a entender que la violencia es violencia aun cuando se le ponga otro nombre.